Cuando la camarera se quedó dormida en el sillón de aquella lujosa suite, nunca imaginó que estaba a punto de experimentar la mayor transformación de su vida. Prepárate para una hermosa historia de amor. Deja en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo y sé parte de este momento especial. Sonó la alarma del celular, pero Ana llevaba despierta al menos una hora. Sus ojos rojos e hinchados delataban una noche sin dormir en el hospital, viendo a su madre sufrir otra crisis de hipertensión. Se levantó de la incómoda silla de la sala de espera, donde había dormitado unas horas. Su madre, doña Carmen, por fin estaba estable y dormía plácidamente. Ana le besó la frente con ternura y le susurró: «Voy a trabajar, mamá. La enfermera dijo que estás bien. Volveré en cuanto termine mi turno». El viaje en autobús al Hotel Grand Palace duró 40 minutos. Ana apoyó la cabeza contra el cristal, empañado por el frío de la mañana, y contempló la ciudad aún dormida. Tenía los párpados pesados, pero no podía permitirse faltar al trabajo. Como camarera de pisos en el hotel más lujoso de la ciudad, sabía que cualquier desliz podría costarle el trabajo. El Hotel Grand Palace era un imponente edificio de 15 pisos con una fachada de mármol y detalles dorados que brillaban bajo las farolas. Ana siempre sentía una mezcla de admiración e intimidación al cruzar la puerta principal. Pertenecía al mundo de las trastiendas, los pasillos de servicio y las escaleras menos nobles. «Buenos días, Ana», saludó Mariana, la supervisora de limpieza, al notar el cansancio en el rostro de la joven. «¿Cómo estás?» «Buenos días, Mariana. Solo tuve una noche difícil, pero estoy bien». Ana forzó una sonrisa mientras se ponía su uniforme azul marino con ribetes blancos. «Hoy tienes la suite presidencial. Los invitados no llegan hasta las 3 de la tarde, así que puedes tomarte tu tiempo». Mariana le entregó la tarjeta de acceso y la lista de tareas. Ana suspiró aliviada. La suite presidencial era su zona favorita, espaciosa, lujosa y, por lo general, ocupada por gente educada que dejaba poco desorden. Además, tener toda la mañana para trabajar tranquilamente era un alivio después de una noche agitada. Agarró el carrito de limpieza y subió al 14º piso. El pasillo estaba silencioso, con una alfombra de felpa que amortiguaba sus pasos. Ana abrió la puerta de la suite 1401 y la recibió el suave aroma a lavanda del ambientador automático. La suite era impresionante. Una espaciosa sala de estar con vistas panorámicas de la ciudad, muebles clásicos en tonos crema y dorado, y detalles que destilaban sofisticación. Ana comenzó su trabajo metódicamente, como siempre. Primero el baño, luego el dormitorio, y finalmente la sala de estar. Pero esa mañana, algo era diferente. El cansancio acumulado de las últimas semanas, sumado a una noche sin dormir en el hospital, la agobiaba como una manta de plomo. Mientras aspiraba la alfombra de la sala, Ana sentía las piernas temblorosas. «Me sentaré un momento», pensó, dirigiéndose al sillón de terciopelo beige que había cerca de la ventana. La silla era increíblemente cómoda. Ana cerró los ojos un momento, solo para descansar, y se sumió en un sueño profundo y reparador. Su respiración se volvió lenta y regular, y por primera vez en días, sus músculos se relajaron por completo. No oyó el ascensor llegar a su piso. No oyó las voces en el pasillo. No oyó la llave electrónica al introducirse en la cerradura. Marcos Fontes entró a la suite portando un maletín de cuero y hablando por su teléfono celular. «Cancelé la reunión de ustedes dos. Necesito unas horas para revisar los contratos antes de la presentación». Su voz era firme, pero cansada. A los 32 años, Marcos había construido un imperio en la industria tecnológica, pero su éxito había tenido un alto precio. Relaciones rotas, noches de insomnio y una constante sensación de vacío que el dinero no podía llenar. Colgó el teléfono y fue entonces cuando la vio. Ana estaba sentada en el sillón, con la cabeza ligeramente ladeada, y su cabello castaño se escapaba del moño que llevaba para trabajar. Sus largas pestañas proyectaban delicadas sombras sobre sus mejillas, teñidas por el sueño. Había algo puro y sereno en su expresión,
algo que Marcos no había visto en mucho tiempo en el mundo en el que vivía. Por un instante permaneció inmóvil, observando aquella escena inesperada. No sintió ira por la invasión de su privacidad, ni incomodidad por su presencia. En cambio, una extraña y cálida sensación le llenó el pecho. Ana respiraba con calma, y Marcos notó sus delicadas manos apoyadas en su regazo, aún con las marcas de los guantes de goma que había usado para limpiar. Había algo vulnerable en ella, pero también fuerte, como si, incluso dormida, cargara con el peso de responsabilidades que no deberían ser suyas. Marcos se acercó lentamente, con cuidado de no hacer ruido. Observó el carrito de limpieza en un rincón de la habitación, con los productos organizados con precisión militar. Notó el cuidado con el que ella lo había dejado todo impecable antes de permitirse ese momento de descanso. Se sentó en silencio en el sofá frente al sillón, simplemente observando. Hacía años que no se permitía detenerse a contemplar algo hermoso sin pensar en ganancias ni estrategias. Ana dormía como un niño, confiada y desprotegida, y esto despertó en él un instinto protector que desconocía. Pasaron los minutos. Marcos canceló mentalmente todas las llamadas que debía haber hecho, todos los correos que debía haber respondido. En ese momento, nada parecía más importante que preservar la paz de aquella escena. Fue Ana quien despertó primero. Abrió los ojos lentamente, aún borrosos por el sueño. Durante unos segundos, no pudo procesar dónde estaba. Entonces, vio a Marcos. Él estaba sentado frente a ella, sin parecer irritado o impaciente, pero con una mirada amable en sus ojos que ella no podía descifrar. Ana saltó del sillón como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «Señor, lo siento mucho, no debería haber estado aquí yo». Sus palabras se entrecortaban mientras intentaba recomponerse. «Tranquilo», dijo Marcos en voz baja, levantando una mano. «No hay problema. Pero dormía en tu suite. Esto es inaceptable». Ana sintió que la vergüenza le ardía la cara. «Por favor, no me denuncies. Necesito este trabajo». Marcos se levantó lentamente, manteniendo la distancia para no intimidarla más. «Te veías cansado. ¿Una larga noche de trabajo?» Ana parpadeó, sorprendida por la amabilidad en su voz. «Mi mamá se enfermó anoche. Nos quedamos en el hospital hasta la mañana». Las palabras salieron antes de que pudiera pensar en compartir información personal. «¿Está bien ahora?», preguntó Marcos, y Ana notó que la preocupación en su voz era genuina. «Sí, señor. Tengo la presión alta, pero la tienen controlada». Ana empezó a empujar el carrito hacia la puerta. «Terminaré de limpiar y me iré enseguida». «La limpieza ya está perfecta», dijo Marcos mirando a su alrededor. «Hiciste un trabajo impecable». Ana se detuvo en la puerta y lo miró por encima del hombro. Había algo diferente en este hombre. Había limpiado habitaciones para muchos huéspedes adinerados, y la mayoría la trataba como si fuera un mueble, ignorando por completo su presencia o hablando como si fuera invisible. Pero Marcos la miraba a los ojos al hablar, como si fuera una persona digna de atención y respeto. «Gracias, señor», dijo suavemente. «Marcos», corrigió. «Me llamo Marcos Fontes». «Ana», respondió instintivamente. Luego se sonrojó al haberse presentado sin que se lo pidieran. «Ana», repitió el nombre como si estuviera probando su sonido. «¡Qué nombre tan bonito!». Ana bajó la mirada, todavía avergonzada, y salió rápidamente de la suite. Pero mientras esperaba el ascensor, no podía quitarse de la cabeza la imagen de los ojos marrones de Marcos, ni la extraña sensación de que este encuentro había sido diferente a cualquier otro. Al otro lado de la puerta, Marcos permaneció allí largo rato, mirando el sillón donde Ana había dormido. Por primera vez en años, sintió que algo real e inesperado se cruzaba en su camino. Y durante el resto de la tarde, mientras trabajaba en sus contratos millonarios, una parte de su mente seguía pensando en la camarera de ojos cansados que había encontrado durmiendo en su sillón y en la sensación de paz que había traído a su ocupada vida, aunque solo fuera por unos minutos. Ana, mientras tanto, terminó su turno en un estado de confusión emocional que no podía explicar.
Había algo en la suave voz de Marcos, en la forma en que pronunciaba su nombre, que resonó en su mente durante todo el camino de regreso al hospital. No tenía idea de que ese encuentro casual cambiaría por completo el curso de sus vidas. A la mañana siguiente, Ana llegó al hotel con una mezcla de anticipación y nerviosismo que no podía comprender del todo. Había pasado la noche pensando en el encuentro en la suite, la inesperada amabilidad de Marcos y la extraña sensación de que algo había cambiado en su interior. «La suite presidencial está disponible hoy», informó Mariana, entregándole la tarjeta de acceso. El huésped extendió su estancia una semana más. Ana sintió que el corazón se le aceleraba. Una parte de ella esperaba volver a verlo, mientras que otra esperaba que estuviera en alguna reunión importante. Subió al piso 14 y se detuvo frente a la puerta de la suite 1401. Respiró profundamente antes de llamar suavemente. «Pase», dijo una voz familiar desde el otro lado. Ana abrió la puerta y encontró a Marcos sentado a la mesa del comedor de la suite, con papeles extendidos frente a él y una laptop abierta. Vestía una camisa blanca de manga larga, arremangada hasta los codos y pantalones de vestir oscuros. Había algo menos formal en su postura, más accesible. «Buenos días, Ana», dijo levantando la vista de sus documentos con una pequeña sonrisa. «Buenos días, señor Marcos», respondió ella, sorprendida de que recordara su nombre. «¿Puedo empezar a limpiar?» «Claro, pero no te apresures. Estaré aquí trabajando toda la mañana», señaló los papeles. «Y puedes llamarme Marcos». Ana empezó a trabajar, pero se sintió diferente con él allí. No incómoda, solo consciente de su presencia de una forma que nunca había experimentado con otros huéspedes. Mientras ordenaba la habitación, oía el rítmico tecleo de la computadora portátil y ocasionalmente a Marcos respondiendo llamadas con un tono profesional y decidido. Su voz cambiaba por completo cuando hablaba de negocios, se volvía más firme y autoritaria, pero cuando se dirigía a ella, volvía a ser amable y cálida. «Ana», la llamó mientras ella pasaba por la habitación con las toallas limpias. «Sí, señor». «¿Cómo está tu madre?» La pregunta la tomó por sorpresa. Ana se detuvo y lo miró, viendo genuina preocupación en sus ojos. «Está mejor, gracias por preguntar. Sigue hospitalizado pero estable». «Genial». Marcos cerró su portátil y se recostó en la silla. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí en el hotel?» 2 años, respondió Ana sin saber muy bien por qué él estaba interesado en su vida. «¿Te gusta el trabajo?» Ana dudó. Era una pregunta extraña viniendo de un invitado, pero había algo en la forma en que Marcos la preguntó que la hizo querer responder con sinceridad. «Es un trabajo digno», dijo con diplomacia, «y lo necesito». Marcos asintió, como si comprendiera perfectamente el peso detrás de esa simple respuesta. «¿Has pensado alguna vez en cursar una carrera? ¿Estudiar otra área?» Ana sintió una punzada de vergüenza. ¿Acaso creía que no tenía ambiciones más allá de limpiar habitaciones? «Terminé la preparatoria», dijo, levantando la barbilla con orgullo, «y pensé en ir a la universidad, pero las circunstancias no lo permitieron». «¿Qué carrera te gustaría cursar?» La pregunta salió tan natural que Ana se encontró respondiendo antes de pensar. «Administración, quizás. Siempre me ha gustado organizar, resolver problemas». Hizo una pausa, sonrojándose. «Lo siento, señor Marcos. No debería estar hablando de mi vida personal en el trabajo». «¿Por qué no?» Se levantó y se acercó a la ventana. Las conversaciones interesantes hacen el día menos aburrido. Ana no sabía qué decir. Esto distaba mucho del protocolo habitual entre huéspedes y empleados. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo impulsivamente. Marcos se giró, sorprendido pero curioso. «Por supuesto». «¿A qué te dedicas?» «Profesionalmente, quiero decir». «Desarrollo software», dijo simplemente. «Programas que ayudan a las empresas a funcionar mejor». «Eso debe ser interesante», dijo Ana, genuinamente impresionada. «A veces. Otras veces es mucha presión y responsabilidad». Marcos regresó a la mesa. «¿Y tú? Además de trabajar aquí, ¿haces algo más?» «Cuido de mi mamá», respondió Ana automáticamente, y entonces se dio cuenta de cómo sonaba.
O sea, cuando no estoy trabajando, paso tiempo con ella. Vemos películas juntas, hablamos de mi día. Ella debe estar orgullosa de ti. Ana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas inesperadamente. ¿Cuánto tiempo hacía que nadie decía algo así sobre su vida, sobre sus decisiones? Eso espero, dijo suavemente. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Marcos volvió a su portátil, pero Ana notó que la observaba discretamente mientras ella continuaba con su trabajo. Cuando terminó de limpiar, Ana organizó el carrito para salir. Ana, Marcos la llamó de nuevo. ¿Intentando? Gracias por la charla. Fue refrescante. Ana sonrió tímidamente. De nada, señor Marcos. Después de que ella se fuera, Marcos se quedó mirando la puerta durante largos minutos. Había algo en Ana que lo intrigaba profundamente. No era solo su belleza natural ni la amabilidad de sus gestos, era su forma de hablar, con una honestidad sencilla y directa. En su mundo de negocios, todos tenían segundas intenciones, todos querían algo de él. Pero Ana era diferente. Durante los días siguientes, se desarrolló una rutina inesperada. Marcos siempre encontraba una excusa para estar en la suite por las mañanas, cuando Ana limpiaba. A veces fingía estar trabajando, otras veces fingía haber olvidado un documento importante. Sus conversaciones se volvieron más naturales. Marcos descubrió que Ana tenía un sentido del humor sutil e inteligente. Contaba anécdotas divertidas sobre situaciones del hotel, siempre sin mencionar nombres ni romper la discreción profesional. Ana descubrió que Marcos, a pesar de toda su riqueza y éxito, tenía momentos de incertidumbre y soledad que rara vez mostraba a nadie. ¿Tienes familia?, preguntó Ana un miércoles mientras doblaba toallas. Tengo padres, pero vivimos lejos el uno del otro, físicamente y en otros aspectos también, dijo Marcos, revolviendo distraídamente sus papeles. Eso debe ser difícil. Nunca entendieron mis decisiones profesionales. Creen que trabajo demasiado, que debería haberme casado y darles nietos. Sonrió con tristeza. Y quizá tengan razón. ¿Nunca te has casado? Estuve comprometido una vez, pero a ella, digamos que le interesaba más lo que yo podía ofrecer que quién era yo en realidad. Ana dejó de doblar las toallas y lo miró. Lo siento mucho. Tranquila, era mejor saberlo antes de la boda. Marcos se levantó y se acercó a la ventana. ¿Y tú? ¿Tienes novio? Ana meneó la cabeza. No hay tiempo para relaciones. Y además, dudó. ¿Además? Además, es difícil encontrar a alguien que entienda que mi prioridad siempre será mi madre, al menos por ahora. Marcos se volvió hacia ella y Ana vio algo nuevo en sus ojos. ¿Admiración? ¿Respeto? Eso no es un defecto, Ana. Es una cualidad poco común. Ana sintió que se le calentaba el rostro. Había algo en la intensidad de su mirada que la ponía nerviosa y al mismo tiempo extrañamente feliz. El viernes de esa semana, Marcos estaba terminando una llamada cuando llegó Ana. Sí, entiendo la urgencia, pero no podré estar allí antes del próximo martes, dijo por teléfono, paseándose de un lado a otro de la habitación. Voy a prolongar mi estancia unos días más. Ana fingió no oír, pero no pudo evitar sonreír levemente. Unos días más significaban unas mañanas más de conversación, y empezaba a darse cuenta de que anticipaba estos momentos con una ansiedad inexplicable. ¿Problemas en el trabajo?, preguntó después de colgar. Siempre hay problemas en el trabajo, suspiró Marcos, pero esta vez no tengo tanta prisa por resolverlos. ¿Por qué? Marcos la miró a los ojos. Porque encontré algo interesante aquí que no quiero dejar atrás por mucho tiempo. Ana sintió que se le aceleraba el corazón. Había un subtexto en esas palabras que no estaba segura de interpretar correctamente. ¿Qué sería eso?, preguntó, tratando de mantener un tono de voz informal. Conversaciones genuinas con gente genuina, respondió. Es más raro de lo que crees. En ese momento, Ana se dio cuenta de que algo estaba cambiando entre ellos. Ya no era solo cortesía entre huésped y empleado. Se estaba formando una conexión, delicada como un hilo de seda, pero real. Y por primera vez en su vida,
Ana se preguntó si era posible que alguien como Marcos Fontes pudiera estar genuinamente interesado en alguien como ella. La respuesta a esa pregunta llegaría muy pronto, de una manera que ni ella ni Marcos esperaban. La segunda semana de la estancia de Marcos trajo consigo cambios sutiles pero perceptibles para cualquiera que se tomara la molestia de observar. Ana llegó al hotel con especial cuidado por su apariencia, asegurándose siempre de que su uniforme estuviera impecable y su cabello perfectamente peinado. Marcos, por su parte, cancelaba las reuniones matutinas con una frecuencia que empezó a desconcertar a sus asistentes. Fue Carla, la camarera del 12º piso, quien se dio cuenta primero. «Ana se comporta diferente, ¿no crees?», comentó durante el desayuno del personal. «Más radiante». «Así es», asintió Juliana de recepción. «¿Y te diste cuenta de que la huésped de la suite presidencial siempre está en la habitación cuando viene a limpiar?» «¿Qué insinuación es esa?». Ana sintió que se sonrojaba al entrar en la sala de profesores y escuchar el final de la conversación. «No es ninguna insinuación, Ana», dijo Carla rápidamente. «Simplemente nos pareció extraño. La mayoría de los ejecutivos pasan todo el día fuera del hotel». Ana se sirvió el café en silencio, pero sintió las miradas curiosas de sus compañeros. Ni ella misma sabía cómo explicar lo que estaba sucediendo. Las conversaciones con Marcos se habían convertido en el momento más destacado de sus días, y se encontraba pensando en él en su tiempo libre. Esa mañana, cuando llegó a la suite 1401, encontró a Marcos al teléfono, hablando en inglés con alguien que claramente estaba en otra zona horaria. «Sí, entiendo las condiciones del mercado, pero necesito más tiempo para analizar la propuesta», dijo, haciendo un gesto, aunque la persona al otro lado no podía verlo. «Dame hasta el próximo lunes». Ana empezó a trabajar en silencio, pero no pudo evitar quedar impresionada por su fluidez en el idioma. Había una autoridad natural en su voz que delataba años de experiencia en negocios internacionales. Al colgar, Marcos parecía tenso. «¿Todo bien?», preguntó Ana impulsivamente, y luego lamentó la familiaridad. «Son los retos habituales de dirigir una empresa», se masajeó las sienes. «A veces tengo que tomar decisiones que afectan a cientos de empleos. La responsabilidad es enorme». Ana dejó de hacer la cama y lo miró. «Debe ser. Nunca lo había pensado así». «¿Cómo esto?». «Cuando veo a gente exitosa como tú, siempre imagino que sus vidas son fáciles. Pero no lo son, ¿verdad? Son solo problemas de otro tipo». Marcos la miró con una expresión que Ana no pudo descifrar. «Exactamente. Problemas distintos, pero problemas al fin y al cabo». Se levantó de la silla. «¿Y el tuyo? ¿Cómo está tu madre?». «Mejor. Los médicos dijeron que podría recibir el alta mañana si se mantiene estable». «Qué alivio, ¿verdad?». Ana sonrió, y Marcos notó cómo todo su rostro se iluminaba cuando sonreía genuinamente. «Es un gran alivio. Gracias por preguntar». Se miraron fijamente por un instante que se prolongó más de lo debido. Ana fue la primera en apartar la mirada y volvió a su trabajo con las mejillas sonrojadas. «Ana», dijo Marcos suavemente, «¿intentando? ¿Te gustaría tomar un café conmigo? O sea, un café de verdad. Hay una cafetería buenísima cerca». Ana dejó por completo lo que estaba haciendo. Su corazón se aceleró. «No, no puedo. Estoy trabajando y...». Hizo un gesto vago hacia su uniforme. «¿Después de tu turno, entonces?». Ana lo miró fijamente, buscando señales de que se trataba de alguna broma o prueba, pero sus ojos eran sinceros, casi vulnerables. «¿Por qué me invitas?», preguntó suavemente. «Porque me gusta hablar contigo», respondió Marcos con sencillez. «Y porque me gustaría conocerte mejor, lejos de los protocolos profesionales». Ana sintió una oleada de pánico mezclada con emoción. Esto estaba sucediendo demasiado rápido, demasiado intenso. «Necesito pensar», dijo finalmente. «Claro», dijo Marcos con una sonrisa comprensiva. «Sin presión, pero la oferta sigue en pie». El resto de la mañana transcurrió en un tenso silencio. Ana terminó sus tareas mecánicamente mientras su mente procesaba la invitación. Una parte de ella deseaba desesperadamente aceptar.
Otra parte susurraba advertencias sobre las diferencias sociales, sobre el qué diría la gente, sobre lo mal que esto podría acabar. Al salir de la suite, Ana no dio una respuesta definitiva, pero Marcos vio en sus ojos que la semilla ya estaba plantada. Abajo el hotel bullía de actividad, pero Ana no se dio cuenta de que Beatriz, de la supervisión general, había notado el tiempo que pasaba en la suite presidencial. Mariana, llamó Beatriz al supervisor de limpieza a última hora de la tarde. Ana tarda demasiado en la suite del piso 14. ¿Hay algún problema? Que yo sepa, no, respondió Mariana, pero frunció el ceño. Hablaré con ella. Hazlo, y no pierdas de vista todo. A los huéspedes importantes no les gusta que el personal se vuelva incómodo. Mariana asintió, pero algo en la entonación de Beatriz la incomodó. Había un indicio de que había decidido no explorar. Al día siguiente, sábado, Ana llegó al hotel con la respuesta en la punta de la lengua. Había pasado la noche despierta pensando, repensando, imaginando escenarios. Su madre había recibido el alta y se encontraba bien, lo que le quitó un gran peso de encima. Quizás era hora de hacer algo solo por ella, por una vez. Pero cuando llegó a la suite, la encontró vacía. Mariana la esperaba en el pasillo. «Ana, necesito hablar contigo». «Claro. ¿Se fue el invitado?» «Saliste temprano para una reunión. Pero no se trata de eso». Mariana bajó la voz. «Dicen que estás tardando demasiado aquí arriba, que estás haciendo más de lo que deberías». Ana sintió que se le helaba la sangre. «¿Cómo esto? Ya sabes cómo es. Un huésped rico, una empleada joven y guapa. La gente empieza a inventar cosas». Mariana la miró con genuina preocupación. «No digo que sea cierto, pero debes tener cuidado. Tu reputación y tu trabajo podrían estar en riesgo». Ana se apoyó en la pared, sintiéndose mareada. «Solo hago mi trabajo, Mariana. Hago una conversación educada cuando saca el tema, pero nada más». «Te creo». Mariana le tocó suavemente el brazo. «Pero conoces este lugar. Los chismes corren más rápido que la verdad». Esa tarde, cuando Marcos regresó, encontró a Ana terminando rápidamente la limpieza, sin la conversación casual de los últimos días. «¿Pasa algo?», preguntó, notando el cambio inmediato en su comportamiento. «No, señor, estoy terminando». Ana evitó mirarlo directamente. «Ana, mírame». Su voz era suave pero firme. Ella levantó la vista de mala gana. «¿Qué pasó?» «Nada. Solo creo que es mejor que mantengamos una relación más profesional». Las palabras salieron atropelladas. Marcos frunció el ceño. «¿Alguien te dijo algo?» Ana no respondió, pero su expresión confirmó su sospecha. «¿Qué dijeron?» «Eso que dicen de nosotras», susurró Ana. «Que paso demasiado tiempo aquí y que...» Ella no pudo terminar la frase. Marcos sintió una oleada de ira no hacia ella, sino hacia la situación. Estaba familiarizado con ese tipo de chismes maliciosos. Había visto carreras arruinadas por especulaciones infundadas. «Ana, escúchame». Se acercó, pero mantuvo una distancia respetuosa. «Lo que tenemos entre nosotros son solo conversaciones entre adultos, conversaciones que valoro profundamente. No hay nada de malo en eso. Pero la gente no lo ve así», dijo Ana, terminando de guardar los productos de limpieza. «Y yo necesito este trabajo, tienes razón», dijo Marcos tras un momento de silencio. «Tienes razón, y fui egoísta al no considerar las consecuencias para ti». Ana lo miró sorprendida. Esperaba que se enojara o que renunciara a la amistad que estaban forjando. «No fue egoísta», dijo en voz baja. «También disfruté nuestras conversaciones». «¿Te gustó?» «Me gusta», corrigió ella, sonrojándose. «Pero quizás sea mejor». «No», interrumpió Marcos. «No hay mejoría. No dejaré que los chismes destruyan algo genuino y bueno». Ana sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué estás diciendo?» «Digo que si quieren hablar de algo, que sea algo real». Marcos dio un paso hacia ella. «Ana, ¿te gustaría cenar conmigo? Lejos de aquí, donde podemos hablar sin protocolo ni miradas de censura». Ana se quedó sin aliento por un momento.
Eso fue justo lo contrario de lo que debería haber hecho, considerando su conversación con Mariana. No puedo, dijo, pero su voz carecía de convicción. Sí, puedes. Marcos sonrió por primera vez ese día. La pregunta es, ¿quieres? Ana lo miró a los ojos y vio algo que la hizo olvidar por un momento todos sus miedos e inseguridades. Él vio un interés genuino, un cariño que parecía demasiado real para ignorarlo. Quiero, susurró. Entonces, está decidido. Mañana a las 7. Hay un restaurante a 2 cuadras de aquí, discreto y acogedor. ¿Conoces el bistró da esquina? Ana asintió, todavía sin creer lo que estaba aceptando hacer. ¿Y Ana? Dijo Marcos cuando ella ya estaba en la puerta. ¿Intentando? No te preocupes por lo que piensen los demás. La única opinión que importa es la tuya. Y quizá un poco la mía también. Ana salió de la suite con el corazón latiéndole con fuerza. Al otro lado del pasillo, tras una puerta entreabierta, Carla había oído toda la conversación. Y así, sin que Ana ni Marcos lo supieran, el primer paso hacia una tormenta mucho mayor ya se había dado. Ana pasó todo el domingo en un estado de nerviosismo que oscilaba entre la euforia y el pánico. Por la mañana, mientras preparaba el almuerzo para su madre, cambió de opinión al menos 5 veces sobre si ir o no a la reunión. «Hija, hoy te ves diferente», observó doña Carmen, sentada en el sillón de la pequeña sala. «Parece que te hubieras tragado un pájaro». «Estoy bien, mamá», respondió Ana revolviendo los frijoles con más fuerza de la necesaria. «Ana Cristina, te conozco desde que naciste. ¿Qué pasa?» Ana dejó de cocinar y se volvió hacia su madre. Doña Carmen tenía el cabello gris, bien peinado, y unos ojos oscuros que parecían ver más allá de las palabras. «Alguien me invitó a cenar», dijo finalmente Ana. «Ah», sonrió doña Carmen. «¿Y es alguien especial?» Creo que sí». Ana se sentó junto a su madre. «Pero es complicado, mamá. El amor siempre es complicado, hija. La pregunta es si vale la pena complicarlo». Ana habló de Marcos, omitiendo únicamente que era millonario y huésped del hotel. Dijo que había conocido a un hombre amable e interesante, pero que tenían diferentes situaciones sociales. «¿Te trata bien?», preguntó doña Carmen. «Trátalo, con mucho respeto». «¿Te hace sonreír?». Ana no pudo ocultar la sonrisa que se formó automáticamente. «Lo hace. Pues vete, muchacha. La vida es demasiado corta para dejar pasar las oportunidades por miedo». A las 6 de la tarde, Ana estaba en su pequeña habitación mirando la poca ropa que tenía. Nada parecía apropiado para cenar con Marcos. No tenía ni idea de cómo se vestía la gente en restaurantes caros. Optó por un sencillo vestido verde, el mismo que usaba para ir a la iglesia los domingos, y sandalias negras planas. Se recogió el pelo en un moño bajo y se pintó los labios de un rosa claro que su madre le había regalado por su último cumpleaños. El bistró da esquina estaba ubicado en una calle tranquila, con pequeñas mesas en la acera y luces amarillas que creaban un ambiente acogedor. Ana llegó puntualmente a las 7, pero se quedó al otro lado de la calle, observando el bullicio. Marcos ya estaba allí, sentado en una mesa cerca de la ventana, mirando su teléfono. Vestía una camisa azul claro y vaqueros oscuros, más informal que nunca. Cuando levantó la vista y la vio a través del cristal, una sonrisa sincera se iluminó en su rostro. Ana respiró profundamente y cruzó la calle. «¿Viniste?» Marcos se puso de pie cuando ella se acercó a la mesa. «Vine», respondió Ana, todavía nerviosa. «Lo siento si soy incompetente. No tengo mucha experiencia con...». «Te ves hermosa», la interrumpió Marcos, acercándole la silla. «Y muy apropiada». El restaurante tenía un ambiente íntimo, con velas en las mesas y música suave de fondo. Ana se sintió un poco fuera de lugar al principio, pero la naturalidad de Marcos la ayudó a relajarse. «Es hermoso aquí», comentó mirando a su alrededor. «Vengo aquí cada vez que estoy en la ciudad. La comida es excelente y el ambiente es relajado». Marcos sirvió agua en ambos vasos, sin presión, sin prisas. El camarero se acercó con los menús. Ana abrió el suyo y se llevó una pequeña sorpresa al ver los precios.
Un aperitivo costaba el equivalente al salario de un día entero. «Puedes pedir lo que quieras», dijo Marcos en voz baja como si percibiera su preocupación. «Por favor». Yo no sé realmente qué son algunas de esas cosas», admitió Ana sonrojándose. «¿Qué tal si pido para los dos? Conozco bien el menú». Ana asintió aliviada. Marcos pidió una brusqueta de entrante, un plato principal de salmón a la plancha con risotto de champiñones para él y un filete de pescado con verduras para ella, junto con una botella de vino blanco. «El vino», empezó Ana. «¿No bebes?» «No mucho, solo en ocasiones especiales». «Esta es una ocasión especial», sonrió Marcos. Cuando volvieron a estar solos, se hizo el silencio por unos instantes. Ana jugaba nerviosamente con su servilleta. «¿Te arrepientes de haber venido?», preguntó Marcos suavemente. «No». Ana lo miró. «Solo nerviosa. Esto es muy diferente a mi mundo». «¿Y cuál es tu mundo?». Ana dudó un momento, pero decidió ser sincera. «Pequeño, sencillo. Levantarme temprano, trabajar, cuidar a mi madre, ver la tele por la noche, dormir. Los fines de semana lavo la ropa y limpio la casa». «Parece tranquilo», dijo Marcos. «Tranquilo». «Sí, pero a veces…» Se detuvo. «¿A veces?». «A veces me pregunto cómo sería tener más experiencias, más lugares que ver, más posibilidades». Marcos se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Y a ti qué te lo impide?». «La realidad», dijo Ana con una sonrisa triste. «El dinero, las responsabilidades, el miedo a salir de la zona de confort». «Entiendo el miedo. En cuanto al resto, quizá haya maneras de evitarlo». Llegó la brusqueta, y Ana probó por primera vez el pan italiano con tomates secos y albahaca fresca. El sabor era completamente diferente a todo lo que había probado antes. «¿Lo estás disfrutando?», preguntó Marcos. «Está delicioso», dijo Ana, sorprendida de sí misma. «Nunca había comido nada igual». «Y nunca he hablado con nadie que aprecie las cosas sencillas como tú», respondió Marcos. «Mis amigos, mis colegas, todos siempre buscan algo más grande, más caro, más impresionante. Encuentras la belleza en lo que tienes». «No es una elección», rió Ana suavemente. «Es una necesidad». Quizás empezó como una necesidad, pero se convirtió en una cualidad poco común. Llegó el vino y Marcos sirvió una pequeña cantidad en la copa de Ana. «Pruébalo poco a poco», aconsejó. Ana lo probó e hizo una mueca involuntaria, provocando la risa de Marcos. «¿No te gustó?». «Es diferente, un poco amargo». «Es un gusto que se adquiere con el tiempo, como muchas cosas buenas de la vida». A medida que avanzaba la noche, Ana se sentía más tranquila. Marcos tenía un don para hacer preguntas que la animaban a hablar de sí misma, de sus sueños olvidados, de sus pequeñas alegrías cotidianas. «¿Siempre has querido trabajar en tecnología?», preguntó Ana cuando llegaron los platos principales. «No realmente. De niño quería ser maestro». Marcos cortó un trozo de salmón. «Me fascinaba la idea de enseñar a la gente a descubrir cosas nuevas». «¿Qué cambió?». «La vida, supongo. Las circunstancias me llevaron a los negocios y descubrí que tenía talento para ello, pero a veces me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera seguido mi sueño original». «Todavía puedes, ¿verdad? O sea, enseñar». Marcos dejó de comer y la miró. «¿Sabes qué? Nadie me lo ha dicho nunca. Todo el mundo siempre da por sentado que por tener éxito en un campo no deberías considerar otras posibilidades». «Quizás sea porque vengo de fuera de tu mundo», sugirió Ana. «A veces los de fuera ven cosas que los de dentro no ven». «Exactamente», sonrió Marcos. «Por eso disfruto tanto hablando contigo. Me haces pensar en perspectivas que había olvidado que existían». Después de cenar, caminaron lentamente por las calles cercanas al restaurante. La noche era agradable, con una suave brisa meciendo los árboles. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Ana, mientras se detenían frente a una pequeña plaza. «Por supuesto». «¿Por qué te intereso? O sea, de verdad. Debes conocer mujeres mucho más sofisticadas, más adecuadas para tu estilo de vida». Marcos se quedó en silencio un momento.
como si estuviera organizando sus pensamientos. Porque eres real, Ana, porque cuando me hablas no calculas lo que podrías obtener de ello, porque se te iluminan los ojos al hablar de cosas sencillas, como cuidar a tu madre o una película que viste, porque me recuerdas que hay auténtica belleza y bondad en el mundo. Ana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Hablas como si yo fuera especial. Eres especial, mucho más de lo que imaginas. Se miraron en silencio y Ana sintió un cambio definitivo entre ellos. Ya no era solo atracción o curiosidad, era algo más profundo, más aterrador y más maravilloso. «Me tengo que ir», dijo Ana suavemente, interrumpiendo el momento antes de que se volviera demasiado intenso. «Claro», Marcos le indicó a un taxi con la mano. «Pediré que me lleven a casa». «No es necesario». «Ana», dijo con firmeza, «déjame cuidarte, al menos esta noche». Durante el viaje a casa de Ana, hablaron poco. Había tensión en el ambiente, una conciencia mutua de que esa noche había cambiado algo fundamental entre ellos. Cuando el taxi se detuvo frente a la pequeña casa donde Ana vivía con su madre, se dirigió a Marcos. «Gracias por la noche más hermosa que he tenido». «Gracias por aceptar la invitación», respondió. ¿Puedo volver a verte?» Ana dudó por un segundo. «Él puede». Marcos sonrió e impulsivamente le tomó la mano por un momento. «Buenas noches, Ana». «Buenas noches, Marcos». Ana se bajó del taxi y se quedó parada en la acera, viendo cómo se alejaban las luces traseras. Al entrar en casa, encontró a su madre aún despierta, fingiendo ver la televisión. «¿Y entonces?», preguntó doña Carmen con una sonrisa cómplice. «Fue perfecto». Ana se sentó junto a su madre. No se parece a nadie que haya conocido. ¿Diferente en qué manera? Amable, se interesa por lo que tengo que decir, es respetuosa, suspiró Ana. Mamá, creo que me estoy enamorando. Doña Carmen tomó la mano de su hija. ¿Y eso te asusta? Mucho, porque nuestros mundos son muy diferentes, porque no sé si esto pueda funcionar. Hija, si algo he aprendido en la vida, es que el amor no elige mundos. Simplemente sucede. La pregunta es si tendrás el coraje de vivir esta experiencia o si dejarás que el miedo decida por ti. Ana asintió, pero en el fondo sabía que la situación era mucho más complicada de lo que su madre había imaginado. Y el lunes, al regresar al hotel, tendría que enfrentarse no solo a su propia confusión, sino también a las miradas y comentarios de quienes ya empezaban a sacar sus propias conclusiones sobre lo que estaba pasando entre ella y el huésped en la suite presidencial. El lunes llegó con lluvia y un ambiente denso que parecía presagiar tormenta. Ana se despertó con una mezcla de ansiedad y anticipación, reviviendo mentalmente cada momento de la cena con Marcos. Su amabilidad, sus conversaciones, la sensación de que por primera vez alguien la veía de verdad. Sin embargo, cuando llegó al hotel, inmediatamente notó que algo había cambiado. Las conversaciones se interrumpieron al pasar por recepción. Miradas curiosas y algunas visiblemente maliciosas la siguieron por el vestíbulo. Ana sintió un nudo en el estómago. «Ana», la interrumpió Carla antes de que llegara a los ascensores. «Tenemos que hablar». «¿Acerca de?» «¿Sabes qué?» Carla bajó la voz y la llevó a un rincón más privado. «Todo el mundo habla de ti y del invitado en la suite presidencial». ¿Comentando sobre qué exactamente? Ana intentó mantener la voz firme, pero le temblaban las manos. Que las vieron cenando juntas el sábado por la noche, en el bistró da esquina. Carla la miró con una mezcla de preocupación y curiosidad morbosa. «Ana, ¿qué haces?» Ana sintió que el mundo le daba vueltas. ¿Cómo los había visto alguien? El restaurante parecía tan discreto. Nosotros solo... «Ana, ese hombre es millonario», susurró Carla con urgencia. «Todo el mundo sabe quién es Marcos Fontes. Sale en la revista de negocios todos los meses. Y tú eres camarera. Dicen que intentas aprovecharte de él». «Eso no es verdad», protestó Ana, pero su voz salió más fuerte de lo que pretendía, atrayendo más miradas. «Sé que no lo es». Carla lo agarró del brazo.
Te conozco, pero tienes que entender cómo lo ven todos. Ana sintió lágrimas de frustración quemarle los ojos. ¿Cómo podía algo tan puro y hermoso distorsionarse tanto? ¿Qué están diciendo exactamente? Carla dudó. Que te estás aprovechando de tu puesto de empleada para seducir a un invitado adinerado, que debes estar recibiendo regalos caros, que... Se detuvo. ¿Qué más, Carla? Que quizá no sea la primera vez, que quizá por eso conseguiste este trabajo. Ana sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su integridad, su carácter, todo estaba siendo cuestionado por una cena inocente. ¿Dónde está Mariana?, preguntó Ana con voz temblorosa. En su oficina. Ana, necesita hablar contigo, la gerencia está preocupada. Ana llegó a la oficina de Mariana con piernas temblorosas. El supervisor la recibió con expresión seria. Siéntate, Ana. Mariana, ¿te lo puedo explicar? Ana, me decepcionaste, interrumpió Mariana. Confié en ti, te defendí cuando empezaron los rumores, y ahora me entero de que se reúnen afuera del hotel. Solo fue una cena, no pasó nada más. Ana, ¿no entiendes la gravedad de esta situación? Mariana se levantó y empezó a pasearse por la pequeña habitación. Este hotel tiene una reputación que mantener. Nuestros huéspedes necesitan sentirse seguros y cómodos, sin preocuparse por empleados con segundas intenciones. No tengo segundas intenciones, protestó Ana. Marcos, el señor Fontes es un hombre amable que me trató con respeto. No hay nada de malo en que dos personas hablen. Hablar es una cosa, Ana. Los encuentros románticos son otra muy distinta. ¿Quién dijo que era romántico? Mariana la miró con una expresión que mezclaba lástima e incredulidad. Ana, te vieron en un restaurante caro, conversando íntimamente, y él te tomó de la mano al salir. La esposa del gerente del banco estaba en una mesa cercana y los reconoció a ambos. Ana cerró los ojos, claro. En un pueblo pequeño los chismes viajaban a la velocidad de la luz. ¿Qué significa esto para mi trabajo?, preguntó en voz baja. Por ahora estás suspendida de la suite presidencial. Juliana se encargará de limpiar ese piso. Mariana volvió a sentarse. Y Ana, déjame ser clara, si hay más episodios como este, no podré protegerte. La gerencia está considerando tu despido. Ana salió de la oficina de Mariana humillada y furiosa. Pasó el resto de la mañana limpiando habitaciones en el 8º piso, donde los comentarios desagradables de los demás empleados la seguían como sombras. Escuché que ya tiene un bolso caro, susurró una de las criadas cuando Ana pasó. Y que él está pagando el tratamiento de su madre en el hospital privado, añadió otro. Ana quería gritar que nada de eso era cierto, que ni siquiera se habían besado, que el único regalo que había recibido era respeto y una conversación interesante. Pero sabía que sus palabras serían tergiversadas y usadas en su contra. Al terminar su turno, Ana estaba agotada física y emocionalmente. Al salir del hotel encontró a Marcos esperándola en la acera, apoyado en un elegante coche negro. Ana, se acercó al verla. Tenemos que hablar. No aquí. Ana miró a su alrededor nerviosa. Ya todos están mirando. Sube al coche. Hablemos en un lugar privado. Ana dudó, pero la expresión preocupada de Marcos la convenció. Subió al coche, sintiendo más miradas curiosas a través de las ventanas del hotel. Marcos condujo hasta un parque cerca del centro de la ciudad y estacionó debajo de un árbol grande. Escuché lo que pasó, dijo apagando el motor. ¿Cómo? Me llamó la gerencia del hotel. Querían disculparse por cualquier inconveniente causado por el empleado, dijo Marcos con amarga ironía en la voz. Ana sintió que su rostro ardía de vergüenza. ¿Qué les dijiste? Dije que no había inconvenientes, que siempre fuiste profesional y respetuosa, y que cualquier actividad social fuera del hotel era asunto nuestro. Marcos se giró para mirarla. Pero, por lo que entiendo, eso no fue suficiente para protegerte. Me sacaron de tu suite y me advirtieron que si hay más episodios me despedirán. Ana contuvo las lágrimas. Ana, mírame, dijo Marcos suavemente. Ella lo miró y vio una determinación que no esperaba. Eso no es justo para ti. No hiciste nada malo. Pero la gente no lo ve así, susurró Ana.
Ven a una pobre camarera intentando aprovecharse de un huésped rico. ¿Y si tuvieran razón?, preguntó Marcos con calma. Ana lo miró sorprendida. ¿Cómo esto? ¿Y si de verdad te interesara mi dinero? ¿Eso cambiaría algo de lo que siento? No entiendo. Ana, no me importa lo que piensen los demás. Solo me importa la verdad entre nosotros. Marcos le tomó las manos. Y la verdad es que anoche fue la primera vez en años que me sentí realmente feliz y relajado. Tú lo hiciste posible. Tu compañía, tu honestidad, tu forma de ver el mundo. Marcos, esto se está poniendo muy complicado. Es complicado porque dejamos que otros nos dicten cómo debemos sentirnos, la interrumpió. Ana, me gustas, muchísimo, y creo que yo también te gusto. Ana no podía negarlo. Le gustaba. Más de lo que debía, más de lo prudente. ¿Pero qué pasa con mi trabajo, con mi reputación? En cuanto al trabajo, puedo con eso. En cuanto a la reputación... Marcos hizo una pausa. La gente siempre habla. La pregunta es, ¿dejarás que el miedo a la opinión ajena decida tu vida? Ana recordó las palabras de su madre sobre no dejarse llevar por el miedo. Pero la situación real era mucho más compleja que cualquier consejo bien intencionado. Necesito pensar, dijo finalmente. De acuerdo, dijo Marcos con una sonrisa triste. Pero Ana, no dejes que destruyan algo que ni siquiera ha empezado a florecer. Sería una pérdida terrible, para ambos. La llevó a su casa y nuevamente Ana sintió las miradas curiosas de sus vecinos mientras bajaba del caro auto. Esa noche, mientras cenaba con su madre, Ana le contó todo lo sucedido. Así que ya está, dijo doña Carmen tras un largo silencio. La prueba llegó antes de lo esperado. ¿Qué prueba? La prueba que la vida siempre nos pone cuando llega algo bueno. Doña Carmen tomó la mano de su hija. La pregunta es, ¿vale la pena luchar por este hombre? Ana pensó en Marcos, la amabilidad genuina en sus ojos, la forma en que la hacía sentir valorada e interesante. Está bien, dijo suavemente. Así que ya tienes tu respuesta, hija. Ahora solo necesitas tener el valor de actuar. Pero esa misma noche, mientras Ana intentaba armarse de valor, una conversación muy distinta se desarrollaba en el hotel. Beatriz, la directora general, hablaba por teléfono con el director de la cadena hotelera. Sí, señor. La situación se está volviendo insostenible. Otros huéspedes ya han comentado sobre la situación inapropiada con el empleado. Entiendo. Sí, creo que el despido es la única opción para preservar la imagen del hotel. La tormenta que se avecinaba era mucho más grande de lo que Ana y Marcos habían imaginado, y estaba a punto de golpearlos con toda su fuerza. El martes por la mañana, Ana llegó al hotel con un peso en el pecho que parecía aumentar a cada paso. La noche había sido larga y sin dormir, llena de pensamientos contradictorios sobre Marcos, su trabajo y qué hacer. El ambiente en el hotel era aún más tenso que el día anterior. Ana notó los susurros que cesaban bruscamente a su paso, las miradas de desaprobación apenas disimuladas, las sonrisas falsas y maliciosas. «Ana», la interceptó Juliana en la entrada trasera. «Tienes que saber, dicen que te van a despedir hoy». «¿Quién dice eso?» «Todos». Beatriz tuvo una reunión a puerta cerrada con el director anoche, y esta mañana varios empleados fueron citados a declarar sobre su comportamiento profesional. Ana sintió que sus piernas se debilitaban. ¿Testimonios? Carla fue una de las primeras. Al salir de la habitación, parecía que había estado llorando. Juliana bajó la voz. «Ana, te están preparando un caso». Ana pasó el resto de la mañana sumida en una creciente ansiedad, realizando mecánicamente sus tareas en las habitaciones del 8º piso. Cada vez que oía pasos en el pasillo, esperaba que la llamaran para su inevitable despedida. Mientras tanto, 3 pisos más arriba, Marcos terminaba una llamada importante cuando notó un cambio en la actividad del hotel. Había más personal de administración deambulando, conversando en voz baja, y se detuvieron al acercarse. A las 11 de la mañana, recibió una llamada que cambiaría por completo el curso de los acontecimientos. «Señor Fontes», era Beatriz, la supervisora general.
¿Podría venir a mi oficina? Hay un asunto delicado que debemos tratar. Marcos bajó al segundo piso, donde se encontraban las oficinas administrativas. Beatriz lo recibió con una sonrisa profesional que no le llegó a los ojos. «Señor Fontes, gracias por atender mi llamada», señaló una silla. «Lamentablemente, necesito informarle sobre una situación embarazosa que involucra a uno de nuestros empleados». «Continúa», dijo Marcos secamente. «Hemos tenido conocimiento de un comportamiento inapropiado por parte de una camarera hacia usted. Tenemos informes de que ha estado intentando establecer contacto personal, posiblemente con intenciones mercenarias». Marcos sintió que la ira crecía en su interior, pero mantuvo su expresión neutral. «¿Y cuál empleado sería ese?» «Ana Cristina Santos. Es responsable, o lo era, hasta ayer de limpiar su suite». Beatriz abrió una carpeta. «Tenemos testimonio de que pasó demasiado tiempo en su habitación, hizo comentarios personales inapropiados e incluso fue vista cenando con usted en un restaurante de la ciudad. ¿Y cuál es exactamente el problema con eso?» Beatriz parpadeó, claramente no esperaba esta reacción. «Señor Fontes, entiendo que se haya sentido presionado a aceptar sus insinuaciones. Sabemos lo insistentes que pueden ser estos empleados cuando ven una oportunidad». «Alto». Marcos se levantó bruscamente. «Alto ahí. Señor. Primero, nadie me presionó. Segundo, Ana Santos nunca me insinuó nada, como usted lo expresó con delicadeza». Marcos se acercó a la ventana y se giró para mirar a Beatriz. «Tercero, y lo más importante, lo que pase entre ella y yo fuera de este hotel no es asunto de nadie aquí». «Pero, señor Fontes, tenemos que proteger a nuestros huéspedes». «¿De qué? ¿De empleados competentes y respetuosos?» Marcos regresó a la mesa y se inclinó hacia adelante. «Señora, disculpe, no recuerdo su nombre». «Beatriz Siqueira». «Señora Siqueira, quiero ser muy clara. Ana Santos siempre ha sido absolutamente profesional conmigo. Si hemos tenido conversaciones cordiales, es porque yo las he iniciado. Si hemos cenado juntas, es porque la he invitado. Y si alguno de sus empleados tiene algún problema con esto, el problema no es con ella». Beatriz intentó recuperar el control de la situación. «Señor Fontes, entiendo su posición, pero tenemos que tener en cuenta la imagen del hotel». «¿La imagen del hotel?», rió Marcos sin humor. «¿Estás destruyendo la reputación de un empleado ejemplar con chismes y prejuicios y hablas de imagen?» «Tenemos testimonios». «¿Testimonios sobre qué? ¿Que hace bien su trabajo? ¿Que es educada y amable?» Marcos se levantó de nuevo. «¿Dónde está Ana ahora?» «Ella está desempeñando sus funciones en otro piso. Llámala aquí, ahora mismo». «Señor Fontes, no me parece apropiado». No fue una petición. Beatriz dudó, visiblemente incómoda, pero cogió el teléfono interno. «Mariana, ¿podrías pedirle a Ana Santos que venga a mi oficina, por favor?» 15 minutos después, Ana llamó a la puerta con el corazón acelerado. Al entrar y ver a Marcos allí, parecía aún más nerviosa. «Ana, siéntate», dijo Marcos suavemente. Ana se sentó en el borde de su silla, como si estuviera lista para salir corriendo. «Señora Siqueira», dijo Marcos sin apartar la vista de Ana. «Quiero que le repita a Ana exactamente lo que me contó de ella». «Señor Fontes, eso no es necesario». «Sí, lo es. Ana merece saber las acusaciones que se le hacen». Beatriz respiró profundamente, visiblemente avergonzada. «Ana, hemos recibido información sobre tu comportamiento profesional, en concreto sobre interacciones inapropiadas con los huéspedes». Ana sintió que su rostro se sonrojaba, pero mantuvo la postura recta. ¿Qué tipo de interacciones inapropiadas? «Intenta establecer relaciones personales para obtener ventajas». El silencio que siguió fue tenso y cargado. Ana miró a Marcos, luego a Beatriz, luego a sus propias manos. «Ana», dijo Marcos en voz baja, «¿te gustaría responder a esa acusación?» Ana levantó la barbilla y miró directamente a Beatriz. «Siempre he sido profesional con todos los huéspedes de este hotel. Si hablé con el señor Fontes más de lo necesario, fue porque mostró interés en una conversación cordial.
Si acepté cenar con él, fue porque me invitó como un caballero y yo respondí como una dama. En ningún momento pedí, sugerí ni insinué ningún tipo de ventaja o favor. Pero Ana, intentó interrumpir Beatriz. No he terminado, continuó Ana con una firmeza que sorprendió a todos. Si a algún miembro del personal de este hotel le molesta que un huésped me trate con respeto y cordialidad, el problema no es mío. El problema reside en la estrechez de miras de la gente que no puede imaginar que alguien pueda apreciarme por quien soy y no por lo que puedo ofrecer. Marcos sonrió por primera vez desde que entró en la habitación. Había orgullo y admiración en sus ojos. Perfecto, dijo. Ahora, señora Siqueira, quiero saber exactamente qué medidas disciplinarias se consideraron contra Ana. Beatriz dudó. Bueno, se habló de posible despido. ¿En base a qué? ¿Chismes? ¿Prejuicios? Marcos se levantó y caminó hasta situarse detrás de la silla de Ana, colocando las manos en el respaldo en un gesto claramente protector. Señora Siqueira, soy un huésped frecuente de esta cadena hotelera. Tengo importantes contratos corporativos con usted y puedo afirmar categóricamente que Ana Santos es una de las empleadas más competentes y profesionales con las que he interactuado. Señor Fontes, no he terminado. Ahora era Marcos quien no permitía interrupciones. Si despiden a Ana por esta ridícula razón, cancelaré todos mis contratos con esta cadena y me aseguraré de explicar públicamente por qué. Un empresario con mi visibilidad mediática puede dañar considerablemente la reputación de una empresa. Ana lo miró por encima del hombro, sorprendida por la vehemencia de su defensa. Además, continuó Marcos, grabé esta conversación con mi celular. De ser necesario, puedo demostrar que las acusaciones contra Ana son infundadas y se basan en prejuicios socioeconómicos. Beatriz empalideció. ¿Grabaste nuestra conversación? Lo grabé, y pienso conservarlo como prueba en caso de que sea necesario emprender acciones legales para proteger la reputación de Ana. El silencio en la habitación era ensordecedor. Beatriz miró a Marcos y a Ana con una expresión como si acabara de darse cuenta de que había subestimado por completo la situación. Entonces, dijo Marcos sentándose nuevamente, ¿cuál será la decisión de la administración? Necesito consultar con mis superiores, balbució Beatriz. Genial. Ana volverá de inmediato a sus labores habituales hasta que se tome una decisión definitiva, y esa decisión debería basarse en su desempeño profesional, no en chismes maliciosos. Marcos se levantó y le ofreció el brazo a Ana. ¿Nos vamos? Ana se levantó, todavía un poco aturdida por todo lo sucedido. En la puerta, Marcos se giró una última vez. «Ah, señora Siqueira, espero que de ahora en adelante todos los empleados recuerden que los chismes y los comentarios despectivos sobre los compañeros constituyen acoso moral y pueden resultar en despido justificado». Salió de la habitación con Ana, dejando a Beatriz sola, enfrentándose a la gravedad de lo que acababa de ocurrir. En el pasillo, Ana finalmente encontró su voz. «Marcos, no tenías que hacer eso». «Sí, lo hice». Se detuvo y se volvió hacia ella. «Ana, nadie merece ser humillado ni perseguido por ser buena persona, y jamás permitiría que nadie arruinara su reputación por mi culpa. Pero ahora van a pensar que en realidad estás protegiéndome porque nosotros...» «Ana», interrumpió Marcos con suavidad. «Ya lo creían. La diferencia es que ahora saben que sus actos tienen consecuencias». Ana sintió lágrimas de gratitud y alivio quemarle los ojos. «Gracias». «No me agradezcas. Sigues siendo la persona increíble que eres», dijo Marcos sonriendo. «Ahora creo que tienes trabajo que hacer». Ana asintió y se dirigió a los ascensores, pero cuando las puertas se cerraron, supo que algo fundamental había cambiado. Marcos no solo había defendido su reputación, había defendido su derecho a ser tratada con dignidad y respeto, y por primera vez desde que todo empezó, Ana sintió que tal vez, solo tal vez, merecía luchar por ese sentimiento que crecía en su corazón. Abajo, Beatriz llamó desesperadamente al director regional
intentando encontrar una salida a la situación sin dañar aún más la imagen del hotel. La defensa pública de Marcos había cambiado por completo las reglas del juego, y todos los empleados que habían participado en la campaña de chismes contra Ana ahora se miraron entre sí, dándose cuenta de que habían elegido el bando equivocado en una batalla que nunca debieron haber iniciado. Los días posteriores al enfrentamiento en la oficina de Beatriz estuvieron marcados por un cambio palpable en el ambiente del hotel. Ana regresó a trabajar en la suite presidencial, pero ahora el resto del personal la trataba con una mezcla de respeto y cautelosa curiosidad. Los chismes no habían cesado del todo, pero ahora se susurraban con mucha más cautela. Marcos y Ana reanudaron sus conversaciones matutinas, pero surgió una nueva intimidad entre ellos, fruto de su experiencia compartida de afrontar juntos la adversidad. Él se había arriesgado profesionalmente para defenderla, y esto creó un vínculo que trascendió la simple atracción. El jueves de esa semana, Ana notó que Marcos parecía diferente, más pensativo, casi melancólico. Pasaba largos ratos mirando por la ventana de la suite. El teléfono sonaba constantemente, pero ignoraba la mayoría de las llamadas. «¿Estás bien?», preguntó Ana al terminar de hacer la cama. «Pareces distante hoy». Marcos se apartó de la ventana y la miró con una expresión que Ana no pudo descifrar. «Ana, ¿puedo preguntarte algo personal?». «Por supuesto». «¿Eres feliz aquí? ¿En esta ciudad, en este trabajo, en esta vida?». La pregunta la tomó por sorpresa. Ana dejó de doblar las toallas y pensó detenidamente antes de responder. «Estoy satisfecho. Es una vida sencilla, pero tiene sus recompensas». «Eso no es lo mismo que ser feliz». Ana se sentó en el sillón, el mismo donde se había quedado dormida aquel primer día que lo cambió todo. «Marcos, ¿por qué preguntas eso?». Él caminó y se sentó en el sofá frente a ella, tal como en aquella primera cita. «Porque estoy tratando de tomar una decisión muy importante y te involucra a ti». Ana sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué tipo de decisión?». Marcos respiró profundamente. «Ana, mi estancia aquí está a punto de terminar. Tengo que volver a Madrid el lunes». Ana sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sabía que este momento llegaría, pero había intentado no pensar en ello. «Entiendo». «No, no lo entiendes». Marcos se inclinó hacia adelante. «Porque no quiero irme. O mejor dicho, no quiero irme sin ti». Ana se quedó en silencio, procesando sus palabras. «Ana, mírame», dijo Marcos suavemente. Ella lo miró y vio una vulnerabilidad que nunca había visto antes. «Estos últimos días, mientras lidiábamos con todo esto en el hotel, me di cuenta de algo importante. Me he enamorado de ti». Ana sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «Marcos, déjame terminar», continuó. «Sé que nuestra situación es complicada. Sé que venimos de mundos diferentes, pero también sé que lo que siento por ti es real, y creo que tú también sientes algo por mí». Ana asintió, incapaz de negar. «Sí. Entonces quiero hacerte una propuesta. Una propuesta que quizá parezca loca e impulsiva, pero que para mí tiene todo el sentido». Marcos se levantó y caminó hacia ella. «Ven conmigo a Madrid». Ana se quedó sin aliento. «¿Qué?». «Ven conmigo. Allí podemos encontrar un mejor tratamiento para tu madre. Puedo ayudarla a instalarse, a estudiar si quiere, a construir una nueva vida». «Marcos, esto es...». Ana también se levantó caminando hacia la ventana. «Es una locura». «¿Por qué? ¿Porque es demasiado rápido? ¿Porque es arriesgado?». Ana se volvió hacia él. «Porque apenas te conozco. Porque apenas me conoces. Porque esto parece un cuento de hadas, y he aprendido que los cuentos de hadas no existen en la vida real». Marcos caminó hacia ella, deteniéndose lo suficientemente cerca para tocarla, pero sin hacerlo. «Ana, sé que da miedo. Créeme, estoy igual de asustada que tú. Nunca en mi vida he hecho una propuesta así, pero a veces cuando algo sale bien, simplemente lo sabes. ¿Y si no funciona? ¿Y si te cansas de mí? ¿Y si no puedo adaptarme a tu mundo? ¿Y si todo sale bien? ¿Y si somos felices?
¿Y si perdemos la oportunidad de vivir algo extraordinario por miedo a lo que pueda salir mal? Ana sintió que las lágrimas corrían por su rostro. No es tan sencillo, Marcos. Tengo responsabilidades, compromisos. ¿Tu madre? Mi vida, mi trabajo. Puede que no tenga mucho, pero tengo estabilidad. Tengo certezas. Si me voy contigo, lo abandonaré todo por... ¿Por qué? Por una promesa. Por un sentimiento que apenas comienza. Marcos se quedó en silencio durante un largo momento. Tienes razón, dijo finalmente. Es mucho pedir. Es egoísta de mi parte esperar que des tu vida por alguien a quien solo conoces desde hace unas semanas. A Ana le sorprendió la facilidad con la que él aceptó sus argumentos. Esperaba insistencia, quizás incluso presión. Pero Ana, continuó, ¿puedo al menos pedirte que lo pienses? ¿Que consideres la posibilidad? Marcos, no necesitas responderme ahora. Tengo 4 días más aquí. Podemos aprovechar este tiempo para explorar lo que hay entre nosotros, para asegurarnos de que sabes lo que quieres hacer. Ana lo miró a los ojos y vio absoluta sinceridad. ¿Y si me niego? ¿Y si decido quedarme? Entonces respetaré tu decisión, dijo Marcos sin dudarlo, y me iré de tu vida si eso es lo que quieres. ¿Y si digo que sí? Marcos sonrió por primera vez en esa conversación. Entonces tendremos el resto de nuestras vidas para descubrir de qué somos capaces juntos. Ana se apartó de la ventana y volvió a trabajar, con las manos temblorosas, mientras organizaba los productos de limpieza. Necesito tiempo para pensar. Ten todo el tiempo que necesites. Esa tarde, Ana salió del hotel en un estado de agitación emocional como nunca antes había experimentado. La propuesta de Marcos resonaba en su mente como un eco constante. Ven conmigo a Madrid. En el autobús de regreso a casa, intentó imaginar cómo sería vivir en una gran ciudad, lejos de todo lo que conocía, tener los recursos para cuidar mejor a su madre, estudiar y ampliar sus horizontes, estar con un hombre que la hiciera sentir valiosa y amada, pero también consideró los riesgos. ¿Y si Marcos se cansaba de ella al darse cuenta de lo diferentes que eran sus mundos? ¿Y si no lograba adaptarse? ¿Y si solo era una fantasía romántica que se desmoronaba en la realidad cotidiana? Al llegar a casa, encontró a su madre bordando en la sala, como siempre hacía en las tardes tranquilas. «Llegas temprano hoy», observó doña Carmen al notar la expresión preocupada de su hija. «Mamá, necesito hablarte de algo importante». Doña Carmen dejó a un lado su bordado y le dedicó toda su atención a su hija. Ana lo contó todo: la propuesta de Marcos, sus miedos, sus posibilidades, sus sentimientos encontrados. Cuando terminó, doña Carmen permaneció en silencio durante largos minutos. «Mamá». Ana la empujó suavemente. «Di algo». «Lo estoy pensando», dijo doña Carmen con una sonrisa. «Es una decisión importante, ¿verdad?» «Sí. Y no sé qué hacer». «Ana Cash, ¿puedo hacerte algunas preguntas?» «Por supuesto». «¿Confías en él?» Ana pensó detenidamente. «Sí, creo que sí». «¿Lo amas?» «Yo...» Ana dudó. «Creo que me estoy enamorando, pero es tan rápido, tan intenso». «El amor no tiene tiempo, hija. A veces tarda años en florecer, a veces ocurre en un instante». Doña Carmen tomó la mano de su hija. «No se trata de la velocidad, se trata de la calidad del sentimiento». «¿Y tú qué?» «No puedo abandonarte». «Hija», dijo doña Carmen riendo suavemente, «no soy tu prisionera, soy tu madre. Y lo que más deseo en la vida es verte feliz y realizada. Pero necesitas cuidado». «Sí, lo hago. Y si es necesario, puedo ir contigo, o puedo quedarme aquí con la atención médica adecuada. Hay opciones, Ana. Siempre hay opciones cuando hay amor y ganas de resolver las cosas». Ana miró a su madre sorprendida. «¿Me estás animando a ir?» «Te animo a que sigas tu corazón», corrigió doña Carmen, pero con la cabeza fría. «Habla más con él, conoce mejor sus planes e intenciones. No tomes una decisión solo por la emoción, pero tampoco por el miedo». Esa noche, Ana apenas pudo dormir. Su mente se desplazó entre posibles escenarios, sopesando pros y contras,
imaginando futuros alternativos. Y por primera vez en su vida, se permitió soñar con algo más grande que la seguridad de su rutina. Se permitió imaginar cómo sería vivir una gran historia de amor, incluso si eso implicaba riesgos e incertidumbres. El viernes por la mañana, al llegar a la suite presidencial, Ana supo que estaba más cerca de tomar una decisión, pero aún necesitaba respuestas, respuestas que solo Marcos podía darle. Y por su expresión expectante cuando ella entró en la habitación, estaba claro que él también había pasado una noche sin dormir, esperando lo que ella diría. El viernes por la mañana, Ana llegó a la suite presidencial con el corazón acelerado. Marcos estaba de pie junto a la ventana, visiblemente ansioso por la respuesta que aún no había dado. «Buenos días», dijo suavemente. «Buenos días», respondió Ana, empezando a trabajar para ahorrar tiempo. El silencio pesó mucho entre ellos hasta que Marcos no pudo esperar más. «Ana, ¿has pensado en lo que hemos hablado?» Ana se detuvo y se volvió hacia él. «Pensé toda la noche, pero tengo preguntas». Se sentaron y Ana le preguntó detalles prácticos: dónde viviría, qué haría, cómo sería su madre. Marcos respondió a cada pregunta con honestidad y paciencia. «¿Por qué le ofreces todo esto a alguien a quien conoces desde hace tan poco?», preguntó Ana finalmente. «Porque me hiciste sentir más vivo en 2 semanas que en años», respondió Marcos. «Porque creo que el amor verdadero cuando surge debe ser abrazado. Tengo miedo, Marcos. Yo también, aterrorizado, porque nunca había deseado tanto que algo saliera bien». Ana permaneció en silencio durante largos minutos. «Necesito hablar con mi madre. Una charla seria. Te daré una respuesta el lunes por la mañana». Esa tarde, Ana fue directamente a su casa y encontró a doña Carmen en la cocina. «Mamá, necesitamos hablar». Se sentaron en la sala, y Ana le contó todos los detalles de la propuesta, sus dudas y esperanzas. «¿Y tú, mamá? ¿Qué opinas de todo esto?». Doña Carmen guardó silencio, y luego suspiró. «Ana, ¿puedo contarte una historia? Cuando tenía tu edad, conocí a un hombre que me hizo una propuesta similar. Quería que me fuera con él a otra ciudad». Ana abrió mucho los ojos. «¿Y qué pasó?». «Dije que no. Tenía miedo, pensé que era demasiado arriesgado». Doña Carmen sonrió con tristeza. «Unos meses después, conocí a tu padre y construí una buena vida con él, pero siempre me preguntaba, ¿y si hubiera sido valiente?». «¿Te arrepientes?». «No me arrepiento de la vida que he construido. Me arrepiento de haber dejado que el miedo decidiera por mí». Doña Carmen tomó la mano de su hija. «Ana, la suerte puede llamar a tu puerta, hija mía, pero nunca te abrirá el pomo». Ana abrazó a su madre, comprendiendo finalmente lo que tenía que hacer. El lunes por la mañana, Ana llegó temprano al hotel. Marcos estaba haciendo sus maletas, pero lo detuvo todo cuando ella entró. «¿Y entonces?», preguntó. Ana se acercó a la ventana, respiró profundamente y se dio la vuelta. «Marcos, ¿recuerdas lo que dijiste sobre que la suerte tocaba a la puerta?». «Recuerdo. Mi madre me dijo que la suerte podría tocar a nuestra puerta, pero nunca nos abrirá las puertas». Ana dio un paso hacia él. «Quiero ir contigo, quiero arriesgarme». La sonrisa que se dibujó en el rostro de Marcos era radiante. Se acercó a ella y le tomó la cara entre las manos. «¿Estás seguro?». «Sí. Mi mamá quiere ir con nosotros, y tengo muchas ganas de ver a dónde nos lleva esta historia». «Ana, te amo», dijo Marcos, y finalmente la besó. Fue un beso suave, lleno de promesas. Al separarse, Ana supo que había tomado la decisión correcta. «¿Cuándo nos vamos?», preguntó. «Hoy, si quieres». 2 horas después, Ana estaba en el vestíbulo del hotel con una pequeña maleta, despidiéndose de sus compañeros. Mariana lloraba. «Cuídate mucho, Ana. Te mereces toda la felicidad del mundo». Incluso Beatriz apareció para disculparse por lo sucedido. En el coche, camino al aeropuerto, Marcos le tomó la mano. «¿Arrepentido?». «Para nada», sonrió Ana. Ansiosa, pero nunca arrepentida. 6 meses después, Ana estaba en la cocina de su apartamento en Madrid cuando llegó Marcos, acompañado de Carla y Juliana, que habían venido de visita. Durante el almuerzo,
Le contó sobre la escuela de negocios que acababa de empezar y lo bien que doña Carmen se había adaptado a la ciudad. ¿Y tú?, preguntó Marcos de repente. ¿Ya has fijado la fecha de la boda? Ana casi se atraganta. ¡Marcos! Se levantó, fue al dormitorio y regresó con una cajita de terciopelo. Ana sintió que se le paraba el corazón. Ana Cristina Santos se arrodilló. «Has cambiado mi vida por completo. ¿Te casarías conmigo?» «Sí», gritó Ana antes de que terminara. «Sí, sí, sí». Cuando Marcos le puso el anillo y la besó, Carla y Juliana aplaudieron y doña Carmen lloró de alegría. «Hija mía», dijo doña Carmen cuando se calmaron, «no solo giraste el pomo de la puerta, la abriste de par en par». Ana miró a su alrededor. El hermoso apartamento, a sus amigos, al hombre que amaba, a su radiante madre, y supo que había tomado la decisión correcta. A veces el destino se disfraza de huésped de hotel y lo cambia todo. A veces el mayor riesgo es no arriesgar nada. Y a veces, solo a veces, los cuentos de hadas son posibles en la vida real, sobre todo cuando tienes la valentía de creer en ellos. 6 meses después, Ana y Marcos se casaron en una emotiva ceremonia, con doña Carmen en primera fila y todos sus excompañeros como invitados especiales. La camarera se había convertido en empresaria, estudiante y, sobre todo, en una mujer que aprendió que el amor verdadero no conoce barreras sociales. Solo conoce corazones dispuestos a abrirse a la felicidad. Tu participación es muy importante para nosotros. Déjanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo para recibir un saludo especial.